y no tomamos nada rebuscado. Si uno lo leyó lo sabe, si no lo leyó, por supuesto, no lo va a saber. Bueno, diagnósticos diferenciales es la clase de hoy. Habitualmente esta clase la daba más hacia el final, cuando estaban más avanzados, pero vamos a ver hoy. Básicamente hay dos diagnósticos diferenciales en tuberculosis que siempre están dando vueltas, que son las micosis y las neoplasias. Son dos patologías que pueden dar clínica o radiológicamente cosas similares. Ah, uy. ¿Y dónde estaba? Cuando yo no fui, no te vi. Sentate por ahí donde quieras. Muy bien. Ustedes hasta ahora tuvieron tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Una pregunta así como para ver si entendieron lo que se dijo hoy. ¿Cuál es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente? La ganglionar a nivel mundial, pero la pleural acá no. Bien. Siempre vamos a preguntar, cuando hagamos preguntas, sobre la Argentina. ¿Sí? Entonces traten de leer bibliografía de Argentina si leen algo fuera de las clases. Porque hay muchas diferencias entre distintos países. Ustedes leen, por ejemplo, quimioprofilaxis, que van a tener una clase, o sea, prevención en contactos domiciliarios, y no es lo mismo lo que se hace en Nueva York que lo que se hace en La Matanza. Y ustedes tienen que por lo menos conocer mejor la realidad de acá. Después si conocen lo otro, mejor. Bueno, diagnósticos diferenciales. La mayor parte de las tuberculosis que ustedes van a ver a lo largo de sus vidas son formas clínicas subagudas o crónicas. Eso es la mayor parte. Difícilmente vean un paciente al cual ustedes le hagan diagnóstico de tuberculosis y los síntomas hayan empezado hace una semana, o que no haya perdido peso, o que en la radiografía sea algo mínimo. La mayor parte de los pacientes viene con formas subagudas o crónicas. ¿A qué se refiere con subagudas? Semanas, por lo menos. Crónicas, meses. Esa suele ser la evolución. Entonces, de acuerdo a esa clínica, los diagnósticos diferenciales más frecuentes son estos. Empezamos por las micosis. Histoplasmosis pulmonar crónica. Ustedes saben que los hongos también dan distintas formas, al igual que la tuberculosis. Puede dar formas agudas, puede dar formas subagudas, crónicas, con distintas manifestaciones radiológicas. La histoplasmosis pulmonar crónica y la coccidiomicosis progresiva crónica son indistinguibles por clínica o radiología de la tuberculosis. O sea, uno puede tener cualquiera de las tres enfermedades y no darse cuenta por la placa ni por los síntomas que tiene el paciente. Y entonces ustedes me pueden decir, ¿y cómo me doy cuenta? Con los estudios complementarios, ¿no? Estudios bacteriológicos y micológicos que permiten llegar al diagnóstico. Paracoccidiomicosis tiene más compromiso de piel, más compromiso de mucosas, hígado y vaso, suele dar hepatoesplenomegalia, y la distribución geográfica. O sea, la distribución geográfica se sabe interrogando. Ustedes le preguntarían al paciente si vino de dónde. ¿De dónde es endémico paracoccidiomicosis? Mendoza, La Rioja, la precordillera. No, el norte. No, El norte. El norte de Argentina. Y para acordarse y no olvidarse nunca, cuando yo estudiaba me hacía reglas mnemotécnicas de todo. Y todavía me acuerdo que cuando estudiaba paracoccidiomicosis decía paracoccidiomicosis Paraguay. Para. Si me acuerdo que es de Paraguay, pues en Paraguay hay mucho, es también de Bolivia, es también del norte de Argentina. Zonas cálidas y húmedas. Paracoccidiomicosis. Entonces, difícilmente una persona vaya, nada en medicina es 100%, pero difícilmente vaya a tener paracoccidiomicosis una persona que nunca anduvo por allá, que nunca ha salido de Buenos Aires. Criptococosis. Raramente se cavita, las tres de arriba pueden cavitarse igual que una tuberculosis, la que más frecuentemente se cavita es la tuberculosis, pero las otras pueden cavitarse. La criptococosis es rara y es frecuente que dé compromiso del sistema nervioso central, formación de criptococomas, meningitis criptococóxica, ¿sí? Aspergilosis invasiva, casi exclusivamente de inmunodeprimidos. No solo por HIV, sino por cualquier otra causa de inmunodepresión. Entonces, esto es simplemente, lo que está en rojo son las cosas que diferencian a esas patologías de la tuberculosis.
¿tá? El resto de las cosas son bastante similares. Y abajo dice en breve que raramente una micosis produce derrame pleural. Si rotaran más tiempo con nosotros, se darían cuenta que nosotros a cada paciente que le sacamos líquido pleural para analizarlo, mandamos estudio micológico. Sin embargo, mandamos cientos y nunca viene un micológico positivo. Porque es así, raramente da compromiso pleural. Actinomicetos. Actinomicosis también, las diferencias que tienen con la tuberculosis, que no suele cavitarse y que da fístulas. Y el compromiso es más frecuente en lóbulos inferiores. Ustedes ya vieron tuberculosis pulmonar. Sí. ¿Cuál es la localización más frecuente en pulmón? Pulmón derecho, Lóbulos superiores. Los más frecuentes son ambos lóbulos superiores, con predominio de, si no mal no recuerdo, 6-4 entre el superior derecho y el superior izquierdo. Pero por lo general es en lóbulos superiores. Y cuando no compromete lóbulos superiores, uno tiene que pensar que el paciente tiene alguna causa de inmunodepresión. No me pregunten por qué, porque nunca lo encontré, pero todos los libros dicen que pacientes inmunodeprimidos por HIV y diabetes, sobre todo, la tuberculosis puede afectar las bases pulmonares antes que los vértices, al revés de los pacientes inmunocompetentes. ¿Explicación? No sé, o nadie lo sabe, o no lo encontré yo, pero nunca lo sé. Pero no, la práctica nuestra, por lo general, es arriba. Después, por supuesto, se extiende y te va a comprometer el resto de los lóbulos. Los más frecuentes son los superiores. Esto después se lo dejo, que no quiere tomar nota, guarde el PowerPoint. No cardiosis, compromiso pleural frecuente, diseminación de tejido celular subcutáneo y cerebro. Por supuesto, porque no es el objetivo de esta cursada que sepan nocardiosis pulmonar, ¿no? Pero sí saber que es un diagnóstico diferencial y saber en qué cosas se diferencian clínica o radiológicamente. La tuberculosis puede dar también formas agudas, indistinguibles de una neumonía, por ejemplo, por neumococo, compromiso local o compromiso segmentario. Inclusive dar síntomas agudos, fiebre, dolor tipo puntada de costado, tos, expectoración, como una neumonía aguda. Es mucho menos frecuente que las formas subagudas o crónicas, pero existe. Se le llama forma neumónica. Dios santo y la Virgen. Hasta acá. Es lo que queda de mí. Bueno, Su paciente de tumor, sospecha de tumor pulmonar, ya le ingresé citológico de sería, ya está sin hemoptisis a semana 24 horas. ¿La puedo mandar a la por supuesto. Que me venga a ver el lunes que viene tempranito al consultorio. No, porque no va a tener el citológico. No, Que si está bien, que venga el viernes de la semana que viene directamente, decirle que lo retire en patología y se lo traiga a consultar. Perfecto. Y le doy pauta de alarma cualquier cosa que venga por WhatsApp. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces cualquier tipo de neumonía aguda. Uno, bueno, si estudia neumocistis, sí, el neumocistis tiene principalmente vidrio medicado. No van a dejar a lo largo de su vida de médicos de sorprenderse de que digo, tiene tuberculosis y es neumocistis. Pienso en neumocistis, tiene tuberculosis. Las cosas muchas veces no son tan fáciles ni concluyentes. Esas son causas de neumonías agudas que son diagnósticos diferenciales de tuberculosis. Y carcinoma bronquiolo alveolar. ¿Se acuerdan qué es el carcinoma bronquiolo alveolar? Es una neoplasia que se forma de tipo central. No es el periférico, es el que se veía más en mujeres y no tabaquistas. Como que no se veía como Está contrario. dentro del adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces, los adenocarcinomas son más frecuentes en no fumadores y son periféricos. Pero este es un tipo de tumor muy especial que da focos múltiples. Parece una bronconeumonía, inclusive puede tener broncograma aéreo, porque crece, justamente es bronquiolo alveolar, no crece dentro de los bronquios principales, sino dentro de la vía aérea más periférica y parece una neumonía. ¿Es el que decía patrón lipídico? No, O el de suelta de globos. tampoco. No. Patrón bronconeumónico con broncograma aéreo. Puede dar. Parece una neumonía, indistinguible. Pero Mucha. Alguien que iba a preguntar. ¿puede repetir de nuevo cómo
¿Cómo se ve? Como una neumonía, como una bronconeumonía. O sea, una neumonía uno piensa en algo localizado. Sí. Una bronconeumonía en focos múltiples, algodonosos, con broncograma aéreo, como una neumonía grave. O sea, a veces se puede parecer a un COVID, a una neumonía neumocóxica. Bueno, son diagnósticos diferenciales de tuberculosis. Entonces, ya van viendo hasta ahora que las micosis están siempre y las neoplasias están siempre entre los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo lo diferencio? Con estudios dirigidos. Le hago una vaciloscopia de esputo, le hago un estudio citológico de esputo, le hago una fibrobroncoscopía, ¿no? En pasos. A veces en los exámenes preguntamos, viene un paciente con síndrome constitucional, sudoración nocturna, hemoptisis, ¿qué le hago para llegar al diagnóstico? No me digan fibrobroncoscopía. Fibrobroncoscopía es un estudio invasivo, antes hay que agotar lo más fácil, lo más accesible y menos invasivo. La vaciloscopía, la función, después cultivo con la misma muestra. No te entendí. Que le mandas vaciloscopía, que es donde Sí. se hace la tinción, después con Se esa muestra se mide, hace el cultivo, se hace el cultivo. te puedes hacer el expert también. Sí, se puede hacer todo en el mismo esputo. ¿En el mismo Eso esputo? es todo no invasivo. Sí. Todo eso me da negativo, fibrobroncoscopía. ¿Sí? Estudio citológico de esputo me va a permitir, por ejemplo, ver si tiene neumocitis, me va a permitir encontrar neoplasias. Estudio citológico de esputo o del lavado bronquial. ¿Sí? Cuando hago esputo también le puedo pedir estudio micológico de esputo. El esputo y el lavado bronquial se pueden estudiar para hongos, para tuberculosis y para estudio citológico. Y si le hago un lavado broncoalveolar, que es también por fibrobroncoscopía, también puedo buscar gérmenes comunes. Con respecto a la radiología, cuando uno dice cavitación, siempre piensa en tuberculosis. Sin embargo, existen otras causas de cavitaciones. ¿Saben cuál es la diferencia entre cavidad y caverna? Una tiene contenido y la otra no. No. Ah, del grosor de la pared. No. La destrucción de la... No. ¿Cómo? ¿Entre qué? Cavitación y... Cavitación y caverna. Ustedes escucharon las dos palabras. Habrán escuchado alguna vez que dice alguien tiene una caverna y otro dice tiene una cavitación. Que una es la que está seguro que es No, no. tuberculosis y la ¿Cuál? otra no. No me La acuerdo. La caverna. La caverna es el nombre que se le da a la cavitación. Patognomónico de la tuberculosis, ¿no? No es patognomónico. Patognomónico quiere decir que solo hay cavitación en tuberculosis. No, cavitación puede tener todas estas cosas. Caverna, yo decía la Es que caverna. La caverna es una cavitación. Ah, Que simplemente en el uso de la tuberculosis se le empezó a dar el nombre de caverna y entonces cuando vos decís caverna hablas de tuberculosis. Pero no es otra cosa, es lo mismo. ¿Sí? Pero nunca van a decir caverna si es un tumor cavitado. ¿Ah? Caverna se habla de tuberculosis. Bueno, otras causas. El absceso pulmonar, que por lo general es una cavitación única con el resto del pulmón normal, que tiene una localización más frecuente, es el segmento apical del lóbulo inferior derecho, que es por un mecanismo de aspiración. Es otra patología. Pero una tuberculosis puede dar una caverna única y confundirse. Las enfermedades siempre empiezan de a poco. Si uno ve un paciente con una forma muy extensa y piensa más en tuberculosis que en un absceso, pero esa tuberculosis extensa en algo empezó y pudo haber empezado en un pequeño infiltrado que se cavitó y ser parecido. Entonces, esas son otras causas. Un cáncer también se puede necrosar, cavitar y parecerse a una cavitación, a un absceso o a una tuberculosis. ¿Qué diferencia tienen en las paredes? Esa es una cavidad, esa es una caverna, es una cavitación de una tuberculosis. Las paredes son finitas, ¿sí? Las paredes de una neoplasia, ¿cómo son? irregulares. Gruesas e irregulares. Y pueden dar lo que se llama el signo del peñón. ¿Saben qué es el signo del peñón? O sea, esa es una cavitación. Paredes finitas y los bordes internos son lisitos. El tumor, cuando se cavita, se necrosa y algunas cosas se necrosan más y otras menos. Entonces puede dar esto. Que el borde interno sea más grueso e irregular. ¿Ah? Y esas saliencias que hay hacia el interior, así, póngale así, eso se llama signo del peñón.
¿Saben qué es un peñón? Ah, la piña del árbol, eso. No, ese es un piñón. Ah, no. El peñón es un accidente geográfico. ¿Qué es un peñón? Si fuera en español lo sabría, porque hace 200, 300 años está en conflicto con Inglaterra, así como nosotros estamos en conflicto por las Malvinas, ellos están en conflicto por el Peñón de Gibraltar. ¿Qué es el Peñón de Gibraltar? Una isla que sale del mar, pero que tiene forma de montaña. En lugar de ser plana, es una montaña que sale del mar. Peñón de Gibraltar, signo del peñón. ¿Sí? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren? Y para lo mismo nosotros queremos las Malvinas. Nada, es muy diferente. Si alguien El viene- país tiene una punta del mar. Y mirá, Las Malvinas tienen. actualmente se independizó y es un país. Gibraltar se independizó de los dos porque viven en conflicto. La gente de ahí, ¿Saben qué? No quiero ninguno de los dos. Me si independizo. les gusta el fútbol, ¿a alguien le gusta el fútbol? Sí. ¿Vieron que el otro día Francia ganó 14-0? Sí. Contra Gibraltar. 14. ¿Sabés cuántos viven en la isla? 20.000. ¿Vieron el partido ese? No. Búsquenlo en YouTube un resumen. A los 5 minutos creo que iba 3-0. Los dos primeros goles en contra. Bueno, recién empecé. Imagínate que tiene 20.000 habitantes, Sí. los jugadores, el mejor estado estaba como yo. Pero juega la Eurocopa, la clasificatoria, lo agarró. Tiraban centro y se metían los goles en contra. Desastre. Wow, ¿cómo nos vamos al tema? La neuromatosis de Wegener, ¿se acuerdan qué es? Una enfermedad Una vasculitis. Es No, una es una enfermedad vasculitis. Una Una vasculitis vasculitis. que puede dar nódulos o masas múltiples que se cavitan, ¿sí? Entre otras cosas. Sinusitis crónica, nariz sencilla de aguantar, puede dar compromiso renal, un montón de cosas. Sí. Granulomatosis de Wegener, que como soy viejo, la llamo así porque no me puedo grabar el nombre nuevo, porque el nombre nuevo es granulomatosis con vasculitis, con no sé qué, un nombre así largo que no me lo puedo acordar. Micosis siempre, nocardiosis y estáfilo. El estáfilo da un cuadro que es distinto al de la tuberculosis, por lo general es agudo, grave, mucho compromiso y el paciente se pone mal pronto, pero en principio puede dar cavitaciones. La tuberculosis puede dar formas nodulares, ¿sí? Las primeras que vimos, las que dan formas agudas, subagudas o crónicas, dan consolidaciones, ¿sí? Lo que uno habitualmente le dice infiltrados, o sea, radiopacidades difusas, algunas más algodonosas, otras menos. El segundo ítem que vimos fue cavitaciones. Ahora, nódulos. Las tuberculosis pueden dar imágenes nodulares. Y estos son diagnósticos diferenciales. Micosis y, por supuesto, OMA, cuerpo, soma. Entonces, los nódulos causados por esa micosis terminan en OMA. No me los hagan leer porque soy malo para... Si no me sale para coccidioides, menos me va a salir para coccidioidoma. Nocardia, neoplasias, silicosis. ¿Se acuerdan de qué es la silicosis? Del sílice. El sílice. Que puede dar una intersticiopatía, puede dar nódulos por exposición al sílice. ¿Se acuerdan dónde hay sílice? Donde hay vidrio, en la arena. La arena. El sílice es una roca que molida es la arena y la arena se usa en la fabricación de muchas cosas. Una es el vidrio, pero también se usa para arenar, Los o sea, sellados arenados. pulir con arena a presión, que esos son los que más expuestos están, porque no usan máscara y están todo el día puliendo metal, por ejemplo, con una manguera que tira, eso hay que hacerlo en una cabina, con protección, pero a veces no lo hacen. Había una profesión que cayó en desuso, pero que se hacía hace 50 años, se limpiaban los frentes de los edificios con arena a presión. Venía uno con una manguera, como con una hidrolavadora, con arena, y limpiaba los frentes. Imagínense la nube y todos los días haciendo eso. La silicosis además predispone a otras dos enfermedades. ¿Cuáles son? La silicosis predispone a otras dos enfermedades. A la tuberculosis. Una es esa. Y la otra, cáncer de pulmón. ¿Sí? Tan frecuente que en otra exposición muy importante al sílice eran los trabajadores de minas, porque para dinamitar las minas estaban todo el día con un trépano haciendo agujero en la roca para meter cargas y volar ese sector para explotarlo, ¿no?
para explotarlo comercialmente, no hacerlo. También lo explotaban. Pero todo el día agujereando la roca estaban expuestos a eso y era tan frecuente que se le llamaba silicotuberculosis. Trabajadores de mina de carbón, por ejemplo, o de lo que sea, que tenían tuberculosis a patadas. Eso fue descrito por el 1800 en trabajadores de minas, mucha más predisposición a tener tuberculosis y cáncer de pulmón. Sarcoidosis, ¿se acuerdan qué es? Es una La sarcoidosis granulomatosa, muy parecida a la tuberculosis, con algunas características, por ejemplo, da muchas adenopatías ciliares bilaterales, pero que para algunos es una tuberculosis a la que no le encontramos los bacilos. O sea, siempre existió esa discusión. En los últimos años se va más hacia que es una patología independiente, pero durante muchos años era más o menos lo mismo, sarcoidosis. Y Wegener ya la nombramos y dijimos que puede dar nódulos, además, nódulos o masas que se cavitan. Bueno, miliar, eso es miliar, puntitos, 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 o sea, radiopacidades redondeadas, milimétricas, con un tamaño menor a 3 milímetros, o sea, 1 o 2 milímetros. Todos parecidos los puntitos. ¿Se acuerdan de dónde viene el nombre miliar? De las semillas de mijo. Muy bien. Es como un alpiste pero redondito. Y si vemos un patrón miliar, el bacilo de Koch se diseminó por qué vía? Hematógena. Está en los capilares. Eso está en el intersticio. Que después puede seguir progresando, abrirse e invadir los alvéolos, puede ser. Pero en principio se diseminó por vía hematógena. Y si se diseminó ahí, se diseminó a otras partes del cuerpo. Por lo general estos pacientes, si fallecen y le hacemos una necropsia, tienen en las meninges, tienen en el vaso, en el hígado, los huesos, en todos los lechos capilares donde impacte el bacilo. Ellos no pueden donar órganos, ¿no? Ellos no pueden donar órganos. Y a mí no se me ocurriría teniendo tuberculosis. o sea, después de curado. Pues sí. Y Sí. para donar órganos tenés que estar sano de todo. Claro. Vos decís después de muerto. Sí. Yo pensé si iba a donar un riñón o el No, hígado. porque viste No. que ahora está el aire Sí. para donar órganos. Sí, si se muere de esto, no. En realidad ninguna enfermedad infecciosa le va a donar órganos, ¿no? De cualquier tipo de tuberculosis, no le vas a sacar los órganos. Bueno, pero hay otras causas del patrón miliar, porque muchas veces cuando ven miliar dicen es tuberculosis, y hay otras causas. Metástasis, por ejemplo, de tiroides, páncreas, y ahí no dice, pero también mama, pueden dar un patrón miliar. Y como siempre, las micosis andan dando vueltas. Así que si en un examen le preguntan micosis, digan primero. Bueno, tuberculosis pleural. Esto ya vieron hoy, pero diagnósticos hoy vieron extrapulmonar algunas generalidades, diagnósticos diferenciales. En la tuberculosis pleural, ahí ya sacamos micosis, porque en la primera diapositiva les puse raro el compromiso pleural en micosis. Ahí el principal diagnóstico diferencial son las neoplasias, porque la tuberculosis suele dar un derrame grande, que se prolonga en el tiempo. En cambio, los bacterianos suelen ser más pequeños, como dan mucha fiebre y síntomas, el paciente consulta más rápido. Pero bueno, la tuberculosis pleural da un exudado. ¿Ustedes se acuerdan qué es un exudado y qué es un trasudado? Sí. Como por lo general no se acuerdan, De acuerdo al caso. el exudado, para que se acuerden, es un líquido más espeso, es un líquido rico en proteínas, es un líquido que proviene de alguna inflamación o de una neoplasia. En cambio, el exudado es o por disminución de la presión oncótica o aumento de la presión hidrostática, o aumento de las presiones o disminución de las proteínas que lo contienen. Entonces, el trasudado lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca, en el insuficiente renal sobrecargado de volumen, en el síndrome ascítico edematoso porque tiene hipoproteinemia, ¿tá? En todas las demás causas que estaban ahí dan exudado. Entonces, para acordarse, neoplasia, otras infecciones, bacteriana, viral, la tuberculosis, parásitos es muy frecuente, y otras causas que dan procesos inflamatorios.
artritis reumatoidea, pancreatitis, absceso subdiafragmático y disemicosis, pero último, ¿sí? Último, porque en la primera diapositiva dice raro, pero no 100% no. ¿Ah? Siempre acuérdense que en medicina la mayor parte de las cosas no son 100%, ¿sí? Por eso es una ciencia difícil, no es una ciencia matemática. Tiene mucho error porque todo es más o menos. Se dice habitualmente que 2 más 2 no son 4, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos? Igual después les voy a dar una clase de métodos diagnósticos y algoritmos diagnósticos y ahí hablamos de cómo se llega al diagnóstico, pero básicamente lo tienen que pulsar. Si no lo pulsan y le sacan líquido, no van a saber si es un exudado o un trasudado. Y otras características del líquido hacen pensar más en una u otra patología. En la tuberculosis el líquido suele ser ceroso. ¿Qué es ceroso? Amarillento, con un aspecto que parece orina. Cuando es hemorrágico, o sea, eso, digamos, tuberculosis, ceroso puede ser cualquiera de las 3 causas. En tuberculosis suele ser ceroso. En neoplasia suele ser hemorrágico. Y los paraneumónicos purulentos. Pero ven que las crucecitas también están en los otros, ¿no? Entonces, si es purulento, pienso en paraneumónico. Si es ceroso, pienso en TBC. Si es hemorrágico, pienso en neoplásico. ¿Ah? Pero puede ser cualquiera de todas las características. Una pregunta media tonta, perdón. Sí. ¿Pero qué quiere decir paraneumónico? Paraneumónico, el que está asociado a una neumonía. Ah, pero está afectada la pleura, pero con la neumonía. Pero tiene una neumonía. Es la etapa, digamos, posterior al empiema, ¿no? El No. derrame paraneumónico. Sería la etapa previa. Previa. ¿Sí? Bueno, el empiema puede ser un derrame paraneumónico. O sea, paraneumónico es derrame con neumonía. No te estoy diciendo si, digamos, siempre va a ser un exudado. No te estoy diciendo si es un empiema, si es un derrame paraneumónico complicado. Hay toda una clasificación de acuerdo a los criterios del AIFA. Es neumonía con derrame. ¿Tá? Si es purulento, ahí ya es empiema. ¿Tá? Pero por eso también el paraneumónico puede ser hemorrágico, que es raro, o puede ser ceroso o bastante frecuentemente. ¿No? Pero vos me decís, sí, bueno, si veo una neumonía y veo derrame, paraneumónico. Si veo un cáncer y veo derrame, sí, las cosas no se ven a veces tan fácil. Porque la neumonía puede ser una tuberculosis. La tuberculosis también puede dar compromiso del parénquima y derrame. ¿No? Una neoplasia puede ser un bronquiolo alveolar, que les dije que se parece a una neumonía. Entonces no es que ya sé que es neumonía, este es paraneumónico. Bueno, con respecto al predominio celular, si predominan polimorfonucleares, más frecuentemente sea paraneumónico, un TEP o una pancreatitis. Sin embargo, las etapas tempranas de un derrame pleural tuberculoso puede tener predominio polimorfonuclear. Lo que suele ocurrir es que cuando nosotros lo pulsamos ya tiene predominio linfocitario. ¿Ah? Porque por lo general no lo descubrimos en las primeras 48 horas. Difícilmente el paciente consulte en las primeras 48 horas. Entonces ya, ¿cómo se dice? Hay una palabra que no sale. Migró, rotó, rotó hacia linfocitos, que es lo más frecuente. El derrame por tuberculosis por lo general tiene predominio linfocitario, pero también las neoplasias. Si el paciente, en un paciente joven, en nuestro medio viene un paciente joven con un derrame pleural grande y pensamos en tuberculosis. En Estados Unidos pensamos en neoplasia, principalmente en un paciente joven, linfoma. ¿Sí? En un paciente de más de 50 años, antes decía esto y no me sentía tocado, ahora me siento tocado. Mayores de 50 años pienso en cáncer de pulmón. ¿Sí? En jóvenes pienso más en neoplasias hematológicas. Predominio de eosinófilos en el hidroneumo, en el hemoneumo. En realidad puede haber predominio de eosinófilos. También hay drogas que pueden producir toxicidad pleural y derrame pleural. No me preguntes cuáles porque no me las acuerdo, pero son 2 o 3.
poquititas, y pueden dar predominio de eosinófilos. Y la asbestosis. ¿Se acuerdan qué es la asbestosis? Sí. Sí, lo de La el intoxicación. asbesto, que era el problema que hubieron en las vías de visita, ¿no? Yo ya les di clase. Que es ¿no? mentira, Y dice. ya les dije No, que están en exactamente juicio. No, pero el legal nos dijeron que es una La engaña exposición tiene que El tóxico dijeron Es una que sí, intoxicación que por La amianto. exposición tiene que ser crónica durante muchísimos años. Abajo. Entonces, los trabajadores de fábricas de fibrocemento eran los más frecuentes. Fibrocemento se usaba para chapas, techos, tanques de agua, esos que son grises. Las que son de cañerías plástico, de cloaca. todo tipo de cañerías, pero también amianto se usaba en eso para recubrir caños que no pierdan temperatura, de calefacciones, de calderas, se usaba para hacer un traje ignífugo, se usaba para hacer cualquier cosa que querías que aísle el calor, era un aislante térmico espectacular. Pero también se usa en los autos. La gente que se dedicó toda la vida a hacer frenos de autos están expuestos porque las pastillas de freno, cintas de frenos están hechas, ahora no, hace 10 años más o menos se prohibió y no se usa más amianto, se usan otras fibras, los embragues, los frenos de los trenes, y el conflicto es porque trajeron trenes de China y en China no está prohibido, entre otras cosas que no tienen prohibido, no está prohibido fabricar el asbesto. Y mandan al resto de los países lo que fabrican, y si nadie los controla, se dan cuenta cuando llegan acá. Yo tuve una camionetita china que se llamaba Chery, y al tiempo llamaron a un recall para ir a cambiarle algunas piezas que tenían amianto, porque entró al país y nadie se fijó. Si vos tenés la camioneta no te pasa nada, pero si trabajas todo el tiempo arreglando autos, estás expuesto. Y los trabajadores de las vías por eso se quejan, porque imagínense que los subterráneos tienen, no sé, 70 años, 60, 80, 100. Imagínense entre las piedras. ¿Vieron cuando, ahora no sé si lo notaron, pero hay un olor especial? Sí, en el es subte el hay olor de un- los frenos. Eso. Y ahora no sé si siguen largando ese olor, pero eso se calienta muchísimo, se gasta, y eso cae a las vías, y los que mantienen las vías remueven la piedra y vuelan. Siempre cuando hay algo sindical metido, uno va a decir que sí, otros que no, pero expuesto se estará. Bueno, salimos de la pleural. Ganglionar, en otros países es la más frecuente, en Argentina la pleural por lejos es la más frecuente. Y todas las causas que pueden dar adenopatías, ¿cuál es la localización más frecuente de las adenopatías en la tuberculosis ganglionar? No lo digo. Precervical. ¿Y tuvieron esa clase? ¿No se lo dijeron? No. ¿Cuál es? Pero, a ver, espera que lo... Era... En las axilas, en las ingles, en el Sí, cuello, sí. en el hueco popliteo, en la nuca, retroperitoneales, ¿dónde? Supraclaviculares. En cuello, ¿sí? Laterocervicales son los más frecuentes y supraclaviculares. Lo más frecuente es esa foto. ¿Ven el ganglio que se ve ahí? Eso es lo más frecuente. Y esa tuberculosis suele drenar, abrirse, Sí, drenar, hacer una fístula que se llama escrófula. Esa es la fístula de la tuberculosis, y drena algo que parece queso crema, que es el calcium del ganglio. Bueno, todas esas son causas de adenopatía, ya la saben, y pueden ser diagnósticos diferenciales de tuberculosis ganglionar. Es tan frecuente que sea en cuello, en nuestro medio, que viene un paciente con adenopatía sin cuello y en lugar de derivarlo a cirugía de cabeza y cuello o a hematología, lo derivan a neumonología, para que nosotros le demos diagnóstico, porque acá pensamos siempre en tuberculosis. Bueno, otras causas de compromiso osteoarticular. Pregunta de examen. Hoy tuvieron osteoarticular. Ya en la clase de hoy ya les di 3 preguntas de examen. Porque ayer lo leí el examen y estaban esas preguntas. ¿Ya está armado? Si quieren, El busquen destino a ya alguien de está la puesto. promoción 2013 que tome ese mismo examen. Si lo encuentran, tienen el examen. Yendo. Tienen que encontrarlo. Es difícil, ¿no? Sí. Porque nosotros tomamos siempre oral, pero como son muchos y estoy solo para tomar, no puedo orar a todos. Pero ya lo tomé el examen. Miren que las opciones son estudiar o rastrear los archivos a ver si impulsó y guardar el examen, además. Que no lo guardaron porque lo tenemos nosotros. Se lo sacamos. Y la cuestión es, la tuberculosis ósea es poco frecuente.
así a grandes rasgos. En este hospital más o menos vemos 120, 130, llegamos a 180 casos de tuberculosis por año. De todas esas, el 90% son pulmonares. ¿Sí? 90%, que no sé, es malo para la matemática, pero siempre más de 100 son pulmonares. Capaz que en todo el año hay 20 pleurales. Ganglionales, 10. Óseas, 1. Cuando en un año tenemos, ahora hay un paciente en clínica internado con un probable mal de post. Nunca creo que hayamos visto más de 5 óseas en un año. Cuando hay 2 o 3 ya nos llama la atención. Esto es por si no se lo dijeron. ¿Cuál es la diferencia entre el compromiso vertebral en cáncer y en tuberculosis? Tuberculosis afecta lo que es la parte lumbar y torácica. La localización más frecuente es lumbar, después torácica. Y la metástasis es más frecuente en cadera. Otras diferencias, cuando afectación de los compromete pares columna. Degrada todo el hueso. Degrada todo el deja la imagen en sacabocado. ¿Y el disco? No, el disco queda, creo que en la Justo al revés, el disco lo compromete. En cambio, la neoplásica compromete solo el hueso. ¿Por qué? Y porque el hueso, digamos, es un tumor de estirpe que metastatiza en hueso. El disco es poco vascularizado, no le llegan metástasis al hueso ni hay tumores primarios del disco. En cambio la tuberculosis sí, va invadiendo y se come todo, inclusive hace un absceso alrededor de los huesos. Si ven que alrededor se ve no solo el compromiso de los huesos, el disco se ve porque se aplasta y además suele haber absceso alrededor. Entonces una probable pregunta de examen es esa, acuérdense que compromete el disco. Cuando hacemos una pregunta así, que usted dirá, pero preguntan fino en el examen, es porque se lo dijimos. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas son? 20. El que contesta 5 aprueba. Venimos de 60. Mentira, no me Claro. No, 20 sencillas, si leyeron las contestan todas. ¿Nos dan la nota ese día? Y claras, no cosas confusas, porque tomamos varias veces choice. Y los primeros choice que tomábamos, después estábamos una hora discutiendo con los alumnos, no, porque esto leían no sé qué, no sé cuánto. Si uno lee todo, hasta a veces se encuentra cosas opuestas. Entonces los choice dan mucho a discusión. ¿Sí? Por eso le decimos, lo que le decimos en clase es sagrado. ¿Nos dan la nota ese día, ¿no? Sí, en el momento. Si lo ponen, corrigen ustedes mismos también. Eso no. Bueno, otras causas de artritis, séptica, osteomielitis bacteriana, metástasis, tumores óseos primarios. Tuberculosis meningia. Esta es más frecuente, digamos, en nuestro medio. Sería... Pero venimos con la BCG. En chicos. Los chicos. Otra pregunta de examen. ¿Para qué sirve la BCG? ¿Para qué sirve la BCG? Para comunicar comunicadas. Formas graves de los niños. Nada más. Por eso después, cuando yo les doy una clase de vacunación también, y en la diapositiva cuando empecé a dar la clase decía vacunación al nacimiento, vacunación a los 6 años, vacunación antes del ingreso al secundario. Se daban 3. Yo tengo 3 cicatrices. Después se sacó una, después se sacó otra y ahora se da una sola vacuna porque se vio que después de la infancia las personas pueden desarrollar formas graves aunque se den 10 vacunas. Entonces disminuye la prevalencia de formas graves en niños. Para lo único que sirve la vacuna BCG. ¿Estarán trabajando en una vacuna para adultos? Siempre se está trabajando en tuberculosis en vacunas, siempre se está trabajando en drogas mejores, en tuberculostáticos de segunda línea para formas resistentes, siempre. El problema que tiene la tuberculosis es que tiene bajo financiamiento. La guita se pone en otros lados. La gente no gasta plata en tratarse de la tuberculosis. La tuberculosis la compra el Estado, no la van a comprar una farmacia. No hay, si bien es una enfermedad que hay en muchos casos, no hay como cáncer. Entonces los laboratorios investigan lo que más les gusta. Y tuberculosis nunca se investiga mucho. Y de vez en cuando aparece alguna novedad, pero mucho menos que en otras enfermedades. Para la mayor parte de los seres humanos la tuberculosis ya no existe.
¿Y ustedes saben cuántos casos de tuberculosis? Otra pregunta de esa. No. ¿Cuántos casos de tuberculosis hay en Argentina por año? 1000. No. Sí, una pregunta menos. No. Pregunta de esa pregunta. Por año. ¿Cuántos hay en La Matanza? Hay un 54% de la No te población. enseñó, le estoy de- contestando la pregunta. Soy demasiado bueno. ¿Cuántas hay en La Matanza? Dijo 180. 500. Ah, 180 en el parecido. ¿Sí? Bueno, Acá siempre arriba de 100, menos de 200. De 100 a 200 en el parecido, 500 en La Matanza. En el país, 12.000 el año pasado. Y la prevalencia siempre más o menos la misma, 28 casos cada 100.000 habitantes. Entonces la población aumenta, los casos aumentan, pero siempre más o menos las tasas son similares. ¿Hay tuberculosis en todo el país? ¿Sí? Ay, yo Sí. iba a decir que no, pero bueno. Sí, hay en todo el país. Puede haber más, menos. En las provincias del sur de Argentina hay muy poco. Poblaciones, provincias muy grandes, con poblaciones, con poca gente en cada casa, con poco hacinamiento, con muchas distancias. Siempre en los conurbanos hay más. O sea, del país hay mucho acá en el conurbano bonaerense, el conurbano de Rosario, de Córdoba, en las provincias del norte de Argentina asociado a la alta pobreza. Pero hay en todos lados. En la ciudad de Buenos Aires hay mucho también, no como en el conurbano, pero hay mucho. Por ejemplo, las tasas es 28 cada 100.000 en el país, en el conurbano es 50 y pico cada 100.000, en la ciudad de Buenos Aires es 30 y pico cada 100.000, ¿sí? 37, creo, una cosa así. Bueno, entonces en el examen no digan que hay 1.000 casos, hay 12.000 casos por año. Y dentro de todas las tuberculosis, la tuberculosis, dijimos, la más frecuente es la pleural, después acá se los puse en orden, después la ganglionar, después la meningia. El problema que tiene la meningia es que muchas veces está subdiagnosticada o, en realidad al revés, está sobrediagnosticada. Hay pacientes, sobre todo con HIV, que ingresan y tienen un líquido pleural, un líquido cefalorraquídeo, compatible el físico-químico con tuberculosis y se le pone tratamiento. Lo que pasa es que el compatible con tuberculosis también es compatible con micosis. Como la tuberculosis meningia es algo grave, se le da rápido tratamiento y no se confirma. Entonces, dentro de la tuberculosis meningia hay muchos tratamientos empíricos. ¿Saben qué es un tratamiento empírico? Sí. El que se inicia sin confirmación bacteriológica. ¿Ah? Entonces, en tuberculosis meningia, mucho tratamiento empírico. Por supuesto, son los diagnósticos diferenciales de tuberculosis meningia, los de cualquier meningitis, ¿no? Bacteriana, viral, micótica, neoplásica y la TBC. Y acá algunas características del líquido cefalorraquídeo que orientan hacia el diagnóstico de algo. Lo definitivo, por supuesto, es los métodos anatomopatológicos o métodos bacteriológicos. Pero, si es turbio, pienso en bacteriano. Pero puede tener otra causa. Si la glucosa está disminuida, pienso en todas menos las virales. ¿Se entiende por qué la glucosa está disminuida en todas menos en las virales? Porque los virus no comen glucosa, ¿no? Y todas las demás células sí, más o menos. El que menos glucosa va a tener son las bacterianas. Las que más hay, más que una neoplásica, pero las células neoplásicas también consumen glucosa. Cloruros disminuidos, pienso en tuberculosis. Predominio polimorfonuclear, pienso en bacterianas. Y si el directo me viene positivo, pienso en bacterianas y en criptococo. Porque la tuberculosis meningia suele dar un líquido paucibacilar. ¿Qué quiere decir paucibacilar? No tenés así, No. Si no tenés vacío. No, con muy poquitos bacilos. Pues en el directo no los vemos. El directo es agarrar una muestra de líquido, ponerla en el microscopio y mirarla. Si hay muchos, los voy a ver. Si hay uno, en toda la muestra que mandé hay uno, no lo va a ver el bacteriólogo. Después puede dar el cultivo positivo, ¿ah? Porque ese uno en los medios de cultivo se replica y entonces ahí sí puede dar positivo. Pero el directo positivo por lo general lo vemos en las bacterianas y en el criptococo, en el resto no. Bueno, y se acabó. ¿Se entendió todo? Sí. Muy bien, ya les tiré como 3 o 4 preguntas para el examen.
Vos lo que te anotás, ¿Me puedo dar el pendrive para pasar? pásatelo vos. Todo tuyo. Mi mochila. Toma, tuyo. No quiero